hermano, con una palabra que penetre las vidas, con una palabra que traiga, aleluya, agua al sediento, con una palabra que pueda, aleluya, penetrar más allá de lo aparente y entrar a las profundidades del ser humano, y desde allí empezar a producir los cambios necesarios que necesita el ser humano, valga la redundancia, que desde allí empiece a impactar, empiece a transformar, empiece a producir cambios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Utilízame una vez más como un canal de bendición para que este pueblo entienda que hubo profeta en esta tierra. Para que este pueblo entienda que la iglesia jugó su papel, que la iglesia jugó la función que le correspondía jugar, y es proclamar el nombre del Rey soberano, proclamar el nombre del Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Tome su asiento, por favor. Y cuando esté sentado, por favor, vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Bendecimos la vida de nuestro hermano Darling Polanco y familia. Pensé que todavía estabas lejos, pero qué bueno que ya te tenemos aquí. Para mí es un honor que estés aquí, ¿verdad?, compartiendo con nosotros. Es mi compañero en Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Qué bueno es. Tenemos 3 noches en este lugar. Y yo entiendo que el predicador debe ser una persona versátil. Cuando hablamos de una persona versátil, es que sea una persona que sepa adaptarse a las circunstancias, a los momentos y a los ambientes. Hay un momento para brincar y saltar y vociferar, y hay un momento para hablar pacífico y tranquilo a la conciencia de cada vida. Lo bueno de esto es que la palabra de Dios no está limitada a la versatilidad, ni a la capacidad, ni al talento del predicador. La palabra de Dios tiene un poder en sí misma, y que no importa que tú la vociferes o que tú la brinques, la saltes o la prediques tranquilo y calmadita. Lo que transforma el corazón del hombre es que se comunique la palabra de Dios, independientemente de la manera, de la forma en la que tú la comuniques. La Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Cuando se está proclamando y hablando la palabra de Dios, aunque usted vea el ambiente así tranquilito y como que nada se estuviese moviendo, yo sé que como pentecostal estamos acostumbrados a que la gente diga gloria, aleluya, santo, y levante la mano, pero aunque no pase nada de eso, como predicador y como conocedor del poder que habita en sí misma, en la palabra de Dios, yo sé que es como un martillo que trastorna, que rompe, que traspasa la piedra, y que esta palabra no tiene barrera. El apóstol, el que escribió el libro de los Hebreos, el cual yo creo que fue el apóstol Pablo, no sé quién usted cree que fue de los tantos que se dicen, pero yo creo que fue Pablo. El libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, porque tiene la capacidad de penetrar a todas las estructuras de las capas del ser humano, y dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos de los huesos, las coyunturas, y dice que entran a lo más profundo del corazón del ser humano, y de allí extraen los pensamientos más profundos y ocultos del ser humano. Ese es el poder de la palabra que estamos predicando. Pero hablar de un tema profético tan necesario en este tiempo. Esta tarde leía yo el libro del profeta Jeremías, específicamente el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Es una composición
lamentación, de lloro, por causa de la situación en la que se encontraba Israel. Amigo que me estás escuchando, la realidad que vivía este pueblo en este momento en el que el profeta Jeremías escribió las lamentaciones, era una situación calamitosa. ¿Por qué? Porque dice que estaban pasando una hambruna tan terrible que las madres comían a sus propias criaturas. Pero me llama la atención que en el capítulo 4 el profeta Jeremías dice que los culpables de esa situación eran los profetas y los sacerdotes de Jehová. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que la iglesia existe como profeta y como sacerdote de Dios en esta tierra. Y aunque el mundo no nos quiere escuchar, tenemos que dar el mensaje de advertencia de que Cristo viene y de que los juicios de Dios vienen para esta tierra. Y aleluya, dice que los profetas de Israel dieron visión engañosa y le hablaron de paz cuando realmente lo que venía era juicio y destrucción. El hombre de Dios tiene que ser serio y responsable y transmitir lo que Dios está hablando, estar en coinonía con el sentir de lo que Dios está diciendo y está haciendo, porque este tiempo es un tiempo, como dijimos ayer, malo y peligroso. Hablar de la venida de Cristo es hablar de un tema que está en vigencia y en boga. ¿Por qué digo en vigencia y en boga? No porque se está hablando mucho, sino porque hoy es el tiempo de hablar de estos temas proféticos. El primer día hablábamos acerca del arrepentimiento, hablábamos acerca del reino de Dios. Hablábamos, aleluya, de cómo Dios quiere que nosotros nos desenfoquemos de las cosas temporales y materiales de este mundo y nos enfoquemos en Él. Ayer hablábamos de que el reino de Dios se había acercado a este mundo, por lo tanto mandaba a todos los hombres al arrepentimiento. Y me gozaba con la escritura del que estaba dirigiendo, porque en ese capítulo, aleluya, los versos 30 y 31, aunque él no leyó el 31, porque es imposible hablar de arrepentimiento sin decirle por qué tenemos que arrepentirnos. Dice: ahora mando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta. Pero el verso 31 te da la razón de por qué debes arrepentirte, amigo que me estás escuchando. Sencillamente porque Dios ha determinado un día para juzgar a este mundo con justicia. Dios ha establecido un día, y ese día se está acercando. La primera venida de Cristo fue una venida de paz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue una venida para romper con los yugos que Satanás había puesto sobre el ser humano por causa del pecado. La primera venida es una venida de sufrimiento, fue una venida de dolor, fue una venida de castigo sustituto. Cuando hablamos de castigo sustituto, estamos hablando de que Cristo vino para sustituir al hombre, el hombre que estaba para morir por causa de su pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo, amigo, no muramos, porque si morimos en la condición de pecado, nos perdemos eternamente y para siempre. Y Jesús tenía un reto extraordinario. Dios tenía un reto extraordinario. ¿Por qué? Porque la redención del hombre ponía en conflicto aparente dos de los atributos de Dios. Ponía en juicio, ponía en conflicto el atributo de la misericordia, pero también ponía
en conflicto el atributo de la justicia de Dios. La justicia de Dios le decía a Dios mismo: tú tienes que castigar al hombre, porque la paga del pecado es muerte. Tú lo estableciste y tú dijiste que si el hombre pecaba iba a morir, por lo tanto el hombre merece la muerte. Y Dios, aleluya, aparentemente de una manera figurada estaba como en ese conflicto aparentemente, pero su misericordia le decía: tú tienes que perdonarlo. Tú eres el Dios de segundas oportunidades, tú eres el Dios de la misericordia, tú eres el Dios del amor, tú eres un Dios compasivo. Entonces había un conflicto para la redención del hombre entre la misericordia y la justicia de Dios. La justicia le dice: castígalo, y la misericordia le dice: perdónalo. ¿Cómo solucionar ese conflicto entre dos atributos de